Presentación, taller de protozoarios. Sí se ve, profe, sí se ve, sin problema. Buenísimo, gracias. Profe, Bien, ¿está vamos a ver. llamado? ¿Sí se va a grabar? Por si acaso. Lastimosamente la doctora Amelia es la que hizo la llamada y ya se está comunicando con ellos, ¿verdad? Ya hablé con ella. Ya. Iba a empezar a grabar. Sí. Perfecto, gracias, Maribel. Bueno. Ok, entonces vamos a ver el primer caso. Es un paciente masculino de 42 años que estuvo de viaje por la Ciudad de México. Entonces acá hay dos datos ya: 42 años, adulto. Es una patología básicamente del viajero también, ¿verdad? De esta zona en México, Ciudad de México, que tiene un periodo de evolución de 3 semanas, ¿verdad? Refiere a un cuadro de diarrea mucosanguinolenta, una disentería, con dolor abdominal difuso, pérdida de apetito, astenia, dinamia, tenesmo, ¿verdad? Todo esto son características de cuadro gastrointestinal, ¿verdad? Pero la presencia de sangre, por supuesto, microscópicamente, si vemos leucocitos, mucos, también reafirman el diagnóstico de disentería. Y más el periodo de incubación largo, evidentemente habla de un protozoario. Y la zona, no se olviden, es muy, muy, muy importante el tema de la parte de la procedencia, la ubicación geográfica, el origen. Los parásitos son mucho más geográficos que las bacterias y los virus. No siempre, ¿verdad? Pero en cada microorganismo hay que saber, ¿verdad? Cuáles son las razones por las cuales no es a nivel mundial o puede ocasionar una pandemia o ese tipo de cosas, o está regido por determinadas características ambientales. Bueno, en este caso se le hace un análisis de las heces que reveló la presencia de trofosoditos de una ameba. Bueno, ahí ya pocas son las patógenas, ¿verdad? Sino bien una nomás luego, con eritrocitos fagocitados en su interior. De hecho, así se ve en esta imagen, fíjense, el trofosodito lleno de glóbulos rojos. Y en la coloración tricrómica revela una estructura de núcleo con cariosoma central puntiforme y cromatina periférica nuclear uniforme, que es lo que se ve acá en esta preparación tricrómica, que esa es la característica que siempre buscamos en esta ameba del núcleo. Y también en los quistes, que este es un quiste solo que a veces cuesta sacar los 4 núcleos, tiene 4 núcleos, y se ven estructuras como la que está indicada por la flecha de una barra cromatoidal. Bueno, como les dije, esto es fácil. Ameba, causante de disentería, procedente de México, adulto, diarrea viajero, por alimento, glóbulos rojos en el interior, y espero que alguien rápidamente conteste. Perfecto, excelente. Este es caso clásico. Y así, si uno se fija en los detalles, pues lógicamente va a ser mucho más fácil poder diagnosticar. Hay que diferenciar entameba histolítica de entameba dispar, no se olviden, ¿verdad? La única diferencia en este caso es la presencia de eritrocitos fagocitados en los trofosoditos y también, por supuesto, la patología. Entameba dispar es muy, muy parecida, igualitísima a entameba histolítica. De hecho, forma el complejo de entameba histolítica dispar. Que si no fuese por la patología y por los eritrocitos dentro, entonces no podríamos distinguir a estas dos amebas. También el complejo abarca entameba Bangladesh y Moskovsky. Bien, siguiente caso. Doctor, discúlpame que te interrumpa. Le Sí. quería decir a los alumnos que al final de la clase vamos a llamar lista y voy a ir cargando la asistencia directamente en Sapientia. Entonces, no hace falta que escriban en el chat y estén atentos en el momento de llamar la lista, por favor, porque eso ya queda registrado y ya se graba. ¿Sí? Ok, gracias. Disculpe la interrupción. Y no solamente estén presentes, sino que participen, ¿verdad? Porque así más o menos va a ser el examen, ¿verdad? Entonces, una oportunidad de aprender y saber más o menos cómo va a ser el estilo. Bien, en un análisis coproparasitario de rutina, es decir, una persona que no tiene sintomatología, un paciente adulto, podría haber sido un niño también, se encontró un quiste. El quiste ya habla también de una forma no agresiva, ¿verdad? Al ver trofosoditos, a veces entonces pensamos de que las heces son más líquidas o diarreicas, ¿verdad? Cuando hay quistes,
Si bien en caso de Giardia, vamos a ver enseguida, puede alternar el cuadro, ¿verdad? Con ese formes y ese diarreica, y eso es característico de ese protozoario. Pero al ver quiste, entonces, digamos que suponemos que probablemente la persona no tiene ninguna característica clínica, ¿verdad? Una gastroenteritis. A menudo este es confundido con otra especie patógena ameba, entre paréntesis, debo aclarar que es ameba histolítica. Y eso ya ocurrió hace un buen tiempo, ¿verdad? Sobre todo por las características del quiste, cuya diferenciación principal en la morfología del quiste posee 8 núcleos. Eso es relativamente fácil. Acá se nota la coloración del Lugol con lo que solemos, ya no hacemos más, ¿verdad? Pero el trabajo de campo ahí en la cátedra de microbiología, y es fácilmente distinguible contando los núcleos, se diferencia bien y es relativamente frecuente. Es comensal, ¿verdad? Con cromatina periférica con gránulos irregulares, se ve sobre todo en este núcleo, y cariosoma grande y excéntrico. Ni no tiene barras cromatoides, si las tiene son astilladas. Bueno, este es un comensal que hay que distinguir de entameba histolítica. Con todos esos datos, esto es... Una Entamoeba coli. Bien, me gusta eso cuando todos se juntan para todo al mismo tiempo. Excelente, Entamoeba coli. Bueno, y acá también tenemos un clásico. Esto es un quiste, se nota de entrada ya, ¿verdad? En un estudio de prevalencia de parásitos intestinales realizado en la zona de Cateura, Asunción, en la S de los niños encuestados de 5 años de edad, se encontraron quistes de un protozoario de 7 a 14 micrómetros de largo. Ok, entonces aquí vemos al quiste con la cubierta o cobertura quística refringente, acá se ve un poquito mejor, y eso está indicando de que en este mismo momento tal vez no esté causando una gastroenteritis, pero les adelanto que sí puede ser agente de procesos también que afectan a la persona, ¿verdad? Y el diámetro, perdón, el largo de 7 a 14 y el ancho de 4 a 6, es ovoide, ¿verdad? Con 4 núcleos, acá se ve 1, acá se ven 2. Restos flagelares, eso es muy importante, estas líneas, ¿no? Esta estructura son la parte interna del flagelo cuando está en la forma de trofozoito, y se ven estos cuerpos medios que no está indicado en el texto, que son característicos de este protozoario, ¿verdad? Si evidentemente tiene restos flagelares, es un flagelado. Consultada posteriormente la madre del niño, refiere que su hijo es muy flaquito. Ese es un buen dato, ¿verdad? También relató que desde hace algún tiempo el niño tiene cuadros de diarrea intermitente y que ese suelen ser de un color grisáceo, como que no absorbe bien los alimentos, debo agregar, ¿verdad? El chico presenta un bajo índice de masa corporal, revelando una desnutrición moderada. Entonces, con esos datos, con un síndrome de mala absorción, con ese atorreica grisácea, ¿verdad? Y alternando constipación o ese formes con diarreica, es la característica justamente de este protozoario que es muy prevalente a nivel mundial y también en Paraguay. Escucho. Giardia lamblia. Eso, excelente, Giardia lamblia. Difícil equivocarse acá, ¿verdad? Giardia lamblia, desde luego, es una enfermedad desatendida. Prácticamente nadie le da importancia. A nivel mundial, si bien la higiene, en países de primer mundo donde hay mucha higiene, hay menos, también se puede contagiar por agua corriente, entre comillas, potable, ¿verdad? Porque suele pasar los filtros y además de que también resiste a la cloración, es resistente. También Cryptosporidium es así, se contagia y puede ser contagiado por redes corrientes de agua. Bueno, caso 4, un paciente adulto. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sin problema. Con el caso de la Giardia lamblia, una persona puede curarse de los parásitos espontáneamente. Sí, generalmente el 60% son desde luego asintomáticos. Vos te vas a infectar ni vas a pillar. De los sintomáticos, la gran mayoría son autolimitados. Vos te vas a curar, desarrollar una inmunidad, sobre todo IgA secretora, ¿verdad? Y te vas a resolver el problema.
Algunas personas pueden convivir en forma asintomática por un buen tiempo, ¿verdad? Y son los menos los que tienen la patología, ¿verdad? Entonces, al comienzo puede ser una diarrea evidente, franca, con abundante, digamos que volumen de diarrea, y puede producir cuadros, que es lo que está señalado en el caso anterior, subagudos o crónicos, con esa característica de atorrea, o a veces alterna heces formes o normales con cuadros de heces más blandas o atorreicas o diarreicas. Pero sí, sí, sin problema. O sea, como te digo, luego el 60% ni va a pillar y es transitorio, ¿verdad? Autolimitado en la gran mayoría de de los inmunocompetentes, ¿verdad? Generalmente también se relaciona con personas con hipogamaglobulinemia, sobre todo de IgA, ¿verdad? Y también en personas desnutridas, con un círculo vicioso, también en personas con desnutrición, con, digamos que esa falta de ingesta calórico-proteica, niños sobre todo, y entonces se vuelve un círculo vicioso en ellos. Te pregunto, bro, porque yo cuando era chico me diagnosticaron así una vez. Te puede volver a reinfectar. Eso, la reinfección por Giardia es bastante frecuente. O sea, resolves el cuadro, pero hay varios genotipos y también hay Giardia procedente de animales, Giardia lamblia, procedente de animales, que pueden producirte reinfecciones. Así es que si no tenés sintomatología, lo más probable es que no tenés, que ya resolviste tu problema, ¿verdad? Podría ser un portador asintomático también, es cierto, ¿verdad? Yo no me preocuparía tanto si no tenés ningún cuadro clínico, ¿verdad? Sinceramente, ya tuviste y eso se resolvió y terminó el pleito. Bueno, seguimos. Siguiente caso. Un paciente adulto masculino, eso también es importante, adulto masculino, siempre atiendan bien esos datos que nosotros ponemos a propósito, de 45 años de edad, consulta por un cuadro de disentería severo. Bueno, dentro de los que producen disentería ya vimos también histolítica, entonces ya nos queda un protozoario nomás, son dos nomás los protozoarios que producen disentería. Ambos son bastante agresivos y pueden ser mortales, eso es categórico, ¿verdad? Siente dolor intenso abdominal, ese es con sangre y desde hace 3 días. El paciente trabaja en un campo, en una granja donde tiene animales domésticos, le pongo entre paréntesis cerdos, ¿verdad? Está muy relacionado, es una zoonosis este protozoario de cerdos, se cree, ¿verdad? Los casos humanos son relativamente esporádicos, no tan frecuentes, ¿verdad? Y son patogénicos siempre, ¿verdad? El análisis de sus heces diarreicas reveló la presencia de un trofozoito, un protozoario grande, entre 50 a 200 micrómetros, usualmente entre 80 a 90 micrómetros, y parece una pelota de rugby que va a toda bala en el fresco, porque tiene, miren, estos cilios. Y esto es fácil, porque este es el único protozoario ciliado patógeno humano, ¿verdad? Posee un núcleo riñonado, que es el que se ve acá, nada más que para agregar un citostoma que está por aquí, y los cilios, por supuesto. Este es un regalo, si le toca en el examen. Esto es Balantidium coli, exactamente, ¿verdad? Muy bien, Balantidium coli. Y como les dije, nada más que para reiterar, está relacionado con zoonosis, en cerdos sobre todo, ¿verdad? Como se cree que son los reservorios. Y los casos humanos son relativamente poco frecuentes. Siempre aparece unos cuantos al año, ¿verdad? Pero no es tan frecuente. Bien, siguiente caso. Este es un caso interesante porque es muy, 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 muy frecuente. Este protozoario es bastante escurridizo en muchos aspectos, en su tipificación, en su patología, ¿verdad? Pero es lo prevalente, demasiado mucho, ¿verdad? Entonces, con ese dato, ya de entrada, ustedes pueden ya más o menos imaginarse qué se trata, ¿verdad? En un análisis coproparasitológico seriado de un adulto, se encontró un protozoario de alrededor de unos 15 micrómetros. Debo admitir de que su tamaño es bastante variable. Generalmente oscila alrededor de 15 micrómetros, pero puede ser de 5 a 20 o a 30, ¿verdad? Incluso hay autores que refieren hasta de 200 micrómetros, formas grandes, ¿verdad? Y tiene una gran vacuola en la coloración del Wall, que es lo que está acá, se nota, ¿verdad? Y esto es el citoplasma con el núcleo y otros gránulos. Incluso hay probablemente mitosomas o mitocondrias atrofiadas también, ¿verdad? Se trata de un protozoario que hasta los años 1960 era clasificado como un hongo. Bueno, acá hay dos nomás, ¿verdad? Este y otro que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que era hongo y hoy es protozoario. Le comimos a los micólogos
le ganamos acá, 2 goles le metimos, ¿verdad? Pero bueno. Y que actualmente se lo ubica dentro de las amebas. Esta clasificación actual es hasta hoy, ¿verdad? Pero probablemente cambien, si no cambió ya en estos tiempos, ¿verdad? Probablemente está ahí entre los coanozoarios o cromistas o qué sé yo, ¿verdad? Hace algunos años se descubrió que poseía una forma quística, lo cual explica la prevalencia alta de la población. Sí, normalmente se ve la forma vaculada, que esta es la coloración tricrómica, que es muy linda, como que bien evidente porque tiene la vacuola teñida de verde y el citoplasma y los gránulos rojos, ¿verdad? Los científicos no se ponen de acuerdo si trata de un microorganismo patógeno o no, ¿verdad? Bueno, este es clásico también. ¿Qué parásito es? Blastocitis hominis. Exacto, y la forma vaculada es la forma usual de hacer el diagnóstico en las heces. El quiste, como les dije, se ve o se puede ver, pero recién en los años 1990 se identificó gracias a la microscopía electrónica. La forma ameboidal, porque se lo clasifica todavía como ameba, principalmente en los medios de cultivo, que no se utiliza como diagnóstico, sino más bien como para centros de investigación. Bien, este es un caso raro, es cierto, pero si atienden bien a los detalles es único, no hay forma de equivocarse, por más incluso que hayan leído una vez este capítulo, ¿verdad? En una práctica de microscopía, en una facultad de odontología, ahí viene el dato, ya prácticamente acá muy pocas posibilidades tenemos, ¿verdad? Encontraron en un paciente con déficit de la higiene bucal, otro dato importante, un protozoario flagelado. Bueno, acá con esto ya prácticamente está delimitado qué protozoario es. Y ahí al ver la imagen, está una coloración de Gims, acá vemos las bacterias, acá vemos que tiene un poquito el trofozoito con su axostilo alrededor de 10 micrómetros, ¿ok? Y tiene unos flagelos, evidentemente flagelados, ¿verdad? Un protozoario pues, es un núcleo que es el que se ve acá. 4 flagelos, si bien acá se ven 3 nomás, ¿verdad? Pero tiene 4. A diferencia de pentatricomonas, ¿verdad? Una membrana ondulante que es la que se ve acá, que no llega hasta el final del axostilo, eso para diferenciar de pentatricomonas hominis, sí que casi llega hasta el final pasando la mitad y es un flagelo, ¿verdad? Y acá tenemos la costa. Y el pentatricomonas tiene 5 flagelos, ¿verdad? Y tampoco tricomonas vaginales es más grande. Vamos a ver en algún caso probablemente a ver si podemos identificar también tricomona, no sé, vamos a ver qué tal el diagnóstico, ¿verdad? Los odontólogos concluyen que se trata de un protozoario que no produce ninguna patología bucal. Entonces no es patógeno, es un comensal. A veces se ve en esputo, debo aclarar, ¿verdad? El protozoario es... Trichomonas tenax. Eso, Trichomonas tenax. Sí, es como que relativamente, no tan frecuente, pero se suele ver, como les dije, más que en el sarro, porque normalmente los sarros no se estudian microbiológicamente, a no ser que sea en la facultad de odontología, ¿verdad? Ahí podríamos ver otro comensal que es Entamoeba gingivalis, que es una ameba, ¿verdad? Que son los dos comensales de la boca, no son patógenos. Y de hecho no tienen quistes. Los dos están solamente en forma de trofozoitos. Y ojo, no tiene que confundirse. Primero por la ubicación. Tenax es ahí bucal, eventualmente puede pasar un poquito o acompañar las infecciones de las vías respiratorias, pero no es patógeno, solo que aprovecha las bacterias o los detritos o las células muertas para comer, pero no es un agente patógeno. Pentatrichomonas hominis, que anteriormente era conocido como Trichomonas hominis, es intestinal, del intestino grueso, ¿verdad? Y no se puede mudar tenas al intestino ni pentatrichomonas hominis a la boca. Lo mismo con trichomonas vaginalis. Hombre y mujer, ¿verdad? Varón y mujer tienen en los genitales, se contagia sexualmente trichomonas vaginales. Y no puede pasar ni a la boca ni al intestino trichomonas vaginales. O sea, estos tricomonadíes son exclusivos de su lugar ahí del cuerpo, no es que pueden pasar como Neisseria gonorrhoeae o Treponema pallidum, subespecie pallidum, que habíamos visto, que los chancros o las secreciones pueden eventualmente, por las prácticas sexuales anal o oral, tener, acá no. Muy bien. Siguiente caso.
Un estudiante de medicina, estudiantes de medicina de la UCA en trabajo de campo encontraron quistes de protozoarios. Acá se ve en la imagen de esta coloración de lugar. Pequeñitos, debo aclarar, ¿verdad? Y conste que dice acá la medida entre 5 y 12 micros suele ser menor a 10 micrómetros, ¿verdad? Es de forma esférica, acá vemos, o en forma ovalada, con 1 o hasta 4 núcleos. A veces digamos que por el plano de la fotografía no se puede ver todo. Tiene en adelanto también un cariosoma bastante grande, acá se ve bien, y no tiene cromatina periférica nuclear. Al llevarse el resultado del análisis, conversaron con su madre, quien refirió que su hijo estaba sano y no recordaba que haya tenido últimamente ningún cuadro de gastroenteritis. Midieron el peso y la altura del niño, los cuales se encontraban dentro de los parámetros normales. O sea, no es patógeno. Es un comensal pequeñito, ovoide, con 4 núcleos, con cariosoma grande, sin cromatina periférica nuclear, sin vacuola de glucógeno, que podría ser también un factor de confusión. Entonces, es Endolimax. Endolimax nana. De los comensales, Endolimax es el pequeñito, ¿verdad? También hay otros, Chilomastix mesnili, ¿verdad? Es un flagelado que también podría confundirse con Giardia, ¿verdad? Pero mirando la estructura interna de los 4 núcleos, que no hay restos flagelares, no debería causar ningún problema, ¿verdad? Tal vez el observador poco experto podría emitir un resultado falso, ¿verdad? Pero no debería ser así. Bien, acá tenemos el siguiente caso. Este sí es un patógeno, evidentemente, en paciente adulto con VIH-Sida, es oportunista, con eso ya pueden ver, ¿verdad? Una diarrea crónica de más de un mes con heces muy líquidas. De hecho, los coccidios producen heces líquidas muy abundantes que pueden realmente matar a las personas inmunodeprimidas. Presenta un adelgazamiento muy marcado que se agravó con el tiempo. Entonces, los coccidios son complicados realmente para los inmunodeprimidos. Vamos a ver que tal vez tenga un tratamiento, pero lógicamente, fíjense el recuento de sus linfocitos C4 es bajo, está con un franco SIDA, ¿verdad? En el examen coproparasitario, rutina por el método de Ritchie, que es formol acetato de etilo por centrifugación, sedimentación, que es el de rutina, no se detectó ningún agente patógeno, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque suele pasar desapercibido, es muy transparente, muy difícil de pillar si es que no tiene mucha experiencia el parasitólogo, ¿verdad? No obstante, como dice, sin embargo, en el frotis de heces diarreica coloreado con silnilce modificada para coccidios, sí se observó esta forma ovoide de 20 a 33 micrómetros por 10 a 19 micrómetros de ancho, relativamente grande, no tan pequeño, coloreado con fucsina. Bien, y así sale con las heces en forma de un blasto, un esporoblasto, bien típico, ¿verdad? Bueno, acá hay nomás de luego 3 posibilidades acá, ¿verdad? Sin Nielsen, coccidio, ¿verdad? De los cuales este que es grande y de esta forma, no hay forma de confundirse. A ver si ¿qué dicen? ¿Qué es? Cystoisospora belli. Exacto, Cystoisospora belli. Cambió de nombre, se lo ubicó un poquito más cerca de Toxoplasma y Sarcocistis. Se parece bastante más, sale desde luego en forma inmadura con las S, a diferencia de Cryptosporidium, que es un coccidio también que afecta a las personas con trastornos inmunitarios y a niños pequeños, que sale en forma madura y tiene el fenómeno de autoinfección. Acá no, no, ¿verdad? Sale en forma inmadura y es el ambiente el que contagia, ¿verdad? Se madura en el suelo, uno tiene que comer suelo. Bien, siguiente. Ok, un caso que también es muy clásico. De hecho, si ustedes sin saber mucho leyeron una vez, no existe de luego otro protozoario patógeno sexual. Así que hay uno solo. Con tal de que se recuerden nomás ya ese y terminó el pleito. No hay forma de confundirse. Una mujer joven acude al ginecólogo por molestias genitales después de 15 días de contacto sexual. No se olviden que los protozoarios tienen un periodo de incubación de días, semanas, a veces meses, ¿verdad? Y los helmintos también, por ahí los parásitos son un poquito más lentos, ¿verdad? La paciente refiere un flujo vaginal de color verde amarillento purulento, o sea, tiene una inflamación, una vaginitis, que es abundante, espumoso y tiene molestia, tiene olor y tiene prurito y dolor al coito, que es dispareunia.
El médico indica un análisis del contenido vaginal, el cual revela presencia abundante de leucocitos, o sea, hay una inflamación evidente. Además de la presencia de protozoarios flagelados, que es lo que se ve acá con la coloración de Giemsa, con un núcleo, con 4 flagelos anteriores y una membrana ondulante. Acá se ve la membrana ondulante y acá se nota 1, 2, 3, 4 flagelos anteriores. Tiene el flagelo de la membrana ondulante que va hasta la mitad del parásito, no llega hasta el final del axostilo, que está como una columna vertebral. Acá se nota perfectamente la costa, que es como una costilla de la membrana ondulante. Acá hay hidrogenosomas y otras cosas, y acá hay corpúsculos parabasales que no se ven tanto en esta coloración, pero sí, ya con todo esto más, incluso la movilidad sin coloración, nos permite decir que es... Tricomonas vaginales. Claro, lógico, tricomonas vaginales. El único patógeno protozoario de transmisión sexual vaginal, ¿verdad? No, no existe otro. Eventualmente, Balantidium coli está referido como posible patógeno raro, muy, muy, muy raro, causante de vaginitis, ¿verdad? Pero es un ciliado, entonces tampoco es una complicación. Pero como les dije, es una eventualidad muy, muy rara. Por supuesto, en el varón hay una uretritis. Digamos que la sintomatología de los varones es bastante menor y pasa generalmente desapercibido, y es el varón quien contagia mucho. La mujer padece más y tiene este cuadro típico, ¿verdad? De vaginitis. Profe, Bien, sí, escucho. ¿puedes por favor volver a explicar eso del flagelo que se va hasta la mitad? Por favor, no entendí. Sí, es una característica para diferenciar de las otras tricomonas, ¿verdad? En el caso de tricomona tenax, habíamos visto que este flagelo de la membrana ondulante llegaba hasta acá más o menos, sin llegar tampoco hasta el final donde se abre el axostilo. Entonces, perdón, tricomona vaginalis va hasta la mitad. Digamos que si por ahí estamos confusos, ¿verdad? Pero el origen del material sexual no hay vuelta que dar, ¿verdad? Pentatricomonas hominis va hasta el final de la membrana ondulante, ¿verdad? Esa es una cuestión más bien de morfología así directa, de ver el protozoario nomás, ¿verdad? Por supuesto, ya se me va, tricomona vaginali es más grande también, ¿verdad? Pentatricomonas hominis es más pequeñito. Pero no debería ser problemas, porque ya sabemos que de secreciones genitales es tricomona vaginales, de ese es pentatricomonas hominis, y del sarro dental o eventualmente del esputo es tricomonas tenax. Pero por ahí, ¿verdad? Por ahí les pregunto en el examen, ¿verdad? La membrana ondulante va hasta a la mitad del cuerpo nada más. Acá termina, ¿verdad? Tricomonas tenax un poquito más, digamos que 2/3, por decir así, y pentatricomonas hominis 100% de recorrido hasta el axostilo. Bueno, siguiente caso. Paciente proveniente de Perú, cuidado, que nosotros ponemos desde luego a propósito de esto, ¿verdad? Y lo que indica que también es importante en la hora de diagnosticar un caso clínico, porque la clínica, la geografía, la epidemiología es muy importante. No se olviden eso tienen que tener presente después cuando hacen clínica. Y tiene un cuadro diarreico, el tipo de diarrea también es abundante, líquida, entonces ya pensamos en un coccidio, ¿verdad? Empezamos en criptosporídeo, empezamos en isospora y por supuesto en que todavía no les conté cuál es, ¿verdad? El paciente refiere que su cuadro comenzó hace 3 días, cuando aún estaba en Perú, y el prosustario fue descubierto en el año 90, es nuevito, ¿verdad? Y gracias a la microscopía electrónica también se llegó a definir su estructura. Está referido como un agente de gastroenteritis transmitido por el agua de alimento y de viajero, por supuesto, ¿verdad? Si leen ahí en la referencia bibliográfica van a encontrar de que realmente los alimentos están muy relacionados con los beta, o sea, los brotes de enfermedades transmitidas por alimento, y por supuesto el agua también. Así como a todos los coccidios, la coloración de Sinlinsen abarca 3 coccidios, de los 4 que son probables productores de gastroenteritis, ¿verdad? Ya vimos Citoisospora belli. Y acá, para distinguir del otro que es Cryptosporidium, que me adelanto ya, ¿verdad? Pero no está acá en esta diapositiva,
Es muy importante que en la coloración de Sil-Nielsen que vemos acá tiene un tamaño determinado, ¿verdad? Eso es como que, en fin, si dudamos, esta es digamos que la característica que nos va a hacer el diagnóstico, que tiene un diámetro de entre 8 a 10 micrómetros. Es casi el doble de que Cryptosporidium. Y por ahí tenemos microscopio de inmunofluorescencia con luz ultravioleta, es autofluorescencia, o sea, al microscopio de inmunofluorescencia se ve con fluorescencia. Bueno, con todos esos datos, este protozoario es Ciclospora calle Tanensis. Eso era, me cuesta pronunciar, también me cuesta. Ciclospora cayetanensis en honor a la Universidad Cayetano Heredia de Perú, que fue la que describió por primera vez este parásito en los años 90. Bien, siguiente caso. Un niño de 1 año, 2 meses, ya habla a favor de qué tipo de patógeno puede ser, con un cuadro de diarrea de 2 días de evolución, con heces muy líquida. Ahí ya pensamos en un coccidio, con inapetencia y decaimiento. También puede ser rotavirus, es cierto, ¿verdad? Pero digamos que estamos en la clase de protozoarios, ¿verdad? El paciente se presenta con una deshidratación moderada, por lo que se lo interna y se le administra suero fisiológico intravenoso para reposición del líquido. Sí, puede causar una deshidratación este parásito. Y vos sabés que ustedes saben que no se suele pensar en la clínica en este, ¿verdad? Y es bastante frecuente en niños de esta edad, en serio. Los que empiezan a gatear, caminar, comer suelo, etcétera, ¿verdad? Y es bastante frecuente, ¿eh? El análisis ese no reveló la presencia de bacterias ni virus. Cuesta diagnosticar. De hecho, pasó absolutamente desapercibido para la humanidad hasta el año 1976. Y pueden creer ustedes eso. Y había sido un patógeno bastante frecuente, ¿eh? Tampoco se observaron parásitos en el examen de frotis hemocofecal, lógico. Hasta hoy en día les cuesta pillar a los parasitólogos. Sin embargo, en la coloración de Sil-Nielsen modificada para coccidio, que es realmente una bendición eso, porque ya les dije, 2 ya vimos. Vimos Citoisospora y Ciclospora cayetanensis, y falta un tercero que se colorea con esta coloración, ¿verdad? Reveló la presencia de elementos esféricos de protozoario alcohol resistente y del tamaño de 4 a 6 micrómetros de diámetro. Ya, el que no me dice, este le pego. Demasiado fácil ya está, ¿verdad? A ver si alguien habla. Cryptosporidium. Exacto, Cryptosporidium, sí. Conviene hacer el informe hasta ahí, a pesar de que va a figurar acá Cryptosporidium parvum, que es una de las especies que puede parasitar al ser humano, con Cryptosporidium hominis principalmente. Eventualmente también el ser humano puede ser parasitado por especies zoonóticas como Muris, Melagridis, Canis, ¿verdad? Pero básicamente esas dos son los agentes humanos. Bien, este es un caso, ya entramos en los parásitos, la sangre y los tejidos. Bien, veamos, ¿verdad? Paciente paraguayo, militar. Todos esos datos son muy importantes, ¿verdad? Que se encontraba en Guinea Ecuatorial, África. Otro dato muy importante, en una misión de cooperación de la ONU, explicando por qué estaba en África. Presentó un cuadro febril, con dolor de cabeza y malestar generalizado. Puede ser dengue, claro, pero estamos en el capítulo protozoario. Desde hace una semana, cuando aún se encontraba en África. El paciente refiere a haber tenido malaria en 3 ocasiones anteriores, las cuales fueron tratadas en Guinea Ecuatorial. De hecho, hay muchísima malaria. Se le realiza un examen de gota gruesa de sangre periférica, en el cual se observan parásitos dentro de los glóbulos rojos, ¿verdad? Que es lo que figura acá en el frotis de sangre periférica, en realidad no, la gota gruesa sí, y se coloreado con Giemsa. El eritrocito parasitado es 2 veces mayor que el normal, bastante más grande. Fíjense, este eritrocito parasitado, acá hay uno no parasitado, es bastante más grande. Fíjense cómo está agrandado, con también su forma irregular, ¿verdad? Ligeramente reducido con punteados citoplasmáticos, gránulos de Schussner. Acá se nota perfectamente los gránulos basófilos de Schussner. El parásito tiene una forma irregular. Acá se nota, acá no tanto, tiene forma anular, pero aquí sí muy irregular y acá también muy irregular. Característico de formas ameboides de este parásito, ¿verdad? Bien, con todos esos datos, vamos a ver qué me dicen que es.
Plasmodium vivax. Eso, muy bien. En Plasmodium no es, digamos que aceptable dar solamente género. Hay que diagnosticar también la especie. Entonces nos fijamos en las características del parásito, del eritrocito y también las características clínicas, por supuesto, ¿verdad? Eso también ayuda. Por eso, por ejemplo, Plasmodium malaria tiene picos febriles cada 72 horas y Plasmodium vivax cada 48 horas. Todo el conjunto de datos epidemiológicos, clínicos y clínicos permite el diagnóstico de la gente, ¿verdad? No solamente mirando, también por supuesto, ¿verdad? Y las características del glóbulo rojo y del parásito nos permite entonces hacer el diagnóstico de especie. Bueno, ok. Acá tenemos otro caso. Neonato con lesiones del sistema nervioso central, acá se nota con hidrocefalia bien marcada, calcificaciones intracerebrales que no se muestran pero que está acá relatado, se sospecha una infección adquirida en forma transplacentaria por el neonato, entonces ya del nacimiento trajo esto, se le realiza serología para un protozoario que puede ser transmitido de esta forma, ahí ya sabemos cuáles pueden ser, ¿verdad? Si bien puede ser malaria, puede ser leishmania, raramente ambos, puede ser Trypanosoma cruzi, también puede ser otro protozoario, el cual ha dado un resultado positivo para la IgM, revelando que este niño, este neonato, está con un proceso agudo infeccioso. El método de captura es el recomendado en esos casos neonatos y funciona muy bien, debo admitir, ¿verdad? El protozoario pudo haber sido contagiado a la madre durante el embarazo y eso es muy importante porque tiene un periodo bastante corto de contagio transplacentario, que es de aproximadamente 6 meses, lo cual también es un dato característico de este protozoario, y que el contagio puede ser por consumo de carne cruda con los quistes tisulares o la ingestión de los alimentos contaminados con los ooquistes de este protozoario. Ya sabemos que es un coccidio, ¿verdad? Y acá se notan esas formas en arco, de hecho su nombre refiere que es arco, ¿verdad? El cuerpo en forma de arco, y entonces es Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii. Muy bien. Toxoplasma no se ve, a no ser que se haga una anatomía patológica de la placenta. No vamos a ver como diagnóstico, ni en el neonato ni en la madre. No es la metodología usual y es un hallazgo casual eventualmente ver a esta forma que son los taquizoitos de Toxoplasma gondii. Tampoco vamos a ver los quistes, como dice acá, los quistes tisulares, no se ven. Entonces utilizan los métodos indirectos de búsqueda de anticuerpos. Por eso es importante acá detectar los anticuerpos del tipo IgM. Bien. Siguiente caso. Paciente portador del virus del SIDA, con un cuadro febril de hace 3 semanas, con decaimiento. Es un dato muy importante este también, que es un paciente con SIDA. Consulta en el Instituto de Medicina Tropical, la Asunción, y el médico encuentra hepatoesplenomegalia, también un dato muy importante. Se le solicita un análisis de sangre y la punción de aspirado de médula ósea. El análisis de sangre revela anemia marcada, muy marcada. Eso también es característico de este parásito que se ve acá en la coloración de Giemsa del frotis de la punción de la médula ósea. Y revela un recuento CD4 bastante bajito, ¿verdad? Un SIDA bien franco, ¿verdad? En el frotis de médula ósea se observan los parásitos dentro de los macrófagos de unos 2 a 4 micrómetros, ¿verdad? Con, fíjense, un núcleo y otra estructura más pequeñita que se tiñe con el colorante Giemsa, que es el cinetoplasto. Bueno, acá está todo ya prácticamente. Esto no puede ser otra cosa sino que, ¿qué es? Leishmania infantum. Correcto, Leishmania infantum. Esto es Leishmania infantum. Eventualmente el informe laboratorial puede ir Leishmania SPP, ¿verdad? Puede eventualmente, sobre todo en pacientes con SIDA, algunas especies raramente producir afectación visceral. Pero si pensamos en visceral, pensamos en Leishmania del complejo Donovani, que en América es Leishmania infantum. En el mundo está, por supuesto, Leishmania donovani en el Asia y en el África, ¿verdad? En Europa y acá en América, Leishmania infantum. Son parásitos parecidos, incluso molecularmente,
pero son especies diferentes, consideradas especies diferentes, y ambas producen lo que está señalado acá, que es el Kala-Azar o leishmaniosis visceral. Y el siguiente caso, paciente adulto con lupus eritematoso con tratamiento prolongado con corticosteroides, se presenta con fiebre de 1 mes de evolución, de origen desconocido, eso es muy importante. Atiendan bien, tratamiento prolongado de corticosteroides, adulto, inmunodeprimido por esa causa, ¿verdad? Se trata con antibióticos porque parece una septicemia, ¿verdad? Pero no da resultado, ¿verdad? De hecho, la persona que padece este protozoario parece medio con shock por septicemia por lipopolisacáridos de los gram negativos, pero tampoco nos cierra por ese lado. Ya he visto algunos pacientes con esas características y como que llama la atención, tiene fiebre relativamente elevado y está como que con ese cuadro, ¿verdad? Por eso se le suele dar antibióticos y finalmente la no respuesta otra vez reafirma ese diagnóstico de este parásito. Se le practica un examen de sangre donde se observa el protozoario. Sobre todo en este tipo de pacientes muy inmunodeprimidos se suele ver como que en buena cantidad como para poder pillar, ¿verdad? En pacientes inmunocompetentes no es lo suficientemente sensible, a no ser un niño muy pequeño, ¿verdad? Pero sí en pacientes inmunodeprimidos se ve el parásito más fácilmente. Y se ve, ¿verdad? Entonces acá tenemos la estructura, esto es el cinetoplasto, este es el núcleo, acá tiene una membrana ondulante, es un flagelado. Con esos datos ya prácticamente no puede ser otro parásito, ¿verdad? Se sospecha que la persona probablemente haya sido contagiada durante su niñez y actualmente por el cuadro de inmunodepresión ha reactivado. Es un parásito oportunista. Bueno, ya, ¿qué es? Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. No se olviden porque a veces en la clínica nos olvidamos de que si bien no es muy frecuente porque la prevalencia no es elevada, Toxoplasma gondii es mucho más elevado, los procesos de reactivación del sistema nervioso central y por ende se ve en el líquido cefalorraquídeo y también en sangre periférica es Trypanosoma cruzi. Entonces, cuando no hay una respuesta terapéutica a los antiparasitarios para Trypanosoma cruzi en ese grupo de personas, lo primero que hay que sospechar en Paraguay, no en el mundo, ¿verdad? Pero en Paraguay sí hay que tener cuidado y puede ser una reactivación de enfermedad de Chagas. Bien, siguiente caso. Este es un caso difícil, pero también atendiendo los datos clínicos y epidemiológicos es fácil. Sí, escucho. Con respecto al caso anterior, Sí. el tratamiento no sirvió, significa que está en su estado crónico ese, ¿verdad, profe? Bueno, atendé bien. La parasitación no desaparece nunca, ni siquiera con el tratamiento. Lo más probable no es que lo haya tratado al paciente en forma específica con drogas en contra de Trypanosoma cruzi. El tratamiento que tuvo es en contra de su enfermedad autoinmune, o sea, el lupus eritematoso. Esa persona, y que es lo que ocurre, no pilló que estaba infectado con Trypanosoma cruzi, que puede pasar en forma desapercibida. De por vida puede la persona tener así una característica asintomática y hace una inmunodepresión y va a reactivar los focos de Trypanosoma cruzi, eso categórico, ¿verdad? Entonces el tratamiento funciona, ¿verdad? Pero nunca se garantiza la eliminación del parásito. Eso es muy importante. Eso es los trypanosomatídeos, eso también es para leishmania. No garantizan la eliminación de... ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la mastigote es intracelular y ahí no llega el medicamento, desgraciadamente. Mata las formas de tripomastigote en este caso, ¿verdad? Entonces el tratamiento mejora, por supuesto, la clínica y elimina la parasitación a una cantidad pequeñita, pero no cero. Bien, ok. Siguiente caso. Es un caso, como le dije, un poquito más difícil, un poco más raro, pero atendiendo bien las características clínicas y epidemiológicas no hay vuelta que dar. Es un caso que si leímos una vez ya no vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Bueno, leamos. Paciente adulto con un cuadro meningoencefálico, eso ya adulto y meningoencefálico, ya prácticamente ya nos está orientando muy bien. Agudo, de progresión rápida, y ya nos quedan una o dos posibilidades nomás, ¿verdad? Acude al hospital por trastorno en el equilibrio, claro, clínica del sistema nervioso central, al día siguiente entra en coma y fallece a los 2 días. Y acá ya hay una posibilidad nomás luego, ¿verdad? Por la clínica nomás, ¿verdad?
En la autopsia, que es lo usual del diagnóstico de este protozoario, se observa el protozoario en el material proveniente del encéfalo, se coloca, hizo lo correcto el parasitólogo, la muestra en agua y al cabo de un tiempo se observa que es lo que se indica acá, forma flagelada. Bueno, con eso ya está el diagnóstico certero. Acá se nota en el material del encéfalo las amebas, fíjense la estructura de las amebas para diferenciar de las células nuestras de la inflamación. Los parientes del paciente refieren que estuvo nadando, y ese es el dato epidemiológico y muy fundamental, en un lago 10 días atrás. Con ese dato, con ese conjunto de datos no hay vuelta que dar. Esto se trata de Naegleria Naegleria fowleri. Naegleria fowleri. Hay que diferenciar de las otras amebas de vida libre que también pueden producir cuadros de meningoencefalitis y eventualmente otros cuadros clínicos. Pero Acanthameba y Balamutia pueden producir un cuadro un poquito más prolongado, no tan agudo ni fulminante como es Naegleria fowleri, y tampoco están relacionados con contagio de agua. Los quistes se asume que son los infectantes en el caso de Acanthameba y Balamutia, y entran igual que Naegleria por el nervio olfatorio hasta el sistema nervioso central, pero produce una meningoencefalitis granulomatosa de evolución de unas semanas hasta la muerte. Y están muy relacionados también con pacientes inmunodeprimidos. Acá no, en Naegleria fowleri no. Bien, siguiente caso. Religioso paraguayo que trabaja con los indígenas de la región amazónica de Iquitos, Perú. Regresa a Paraguay después de 6 meses de haber estado en dicha zona. Entonces, fíjense, Perú de vuelta. Y estuvo ahí en Iquitos. Iquitos, el que no conozca Iquitos, es en la Amazonía. Y al segundo día presenta un cuadro febril irregular, con dolor de cabeza, malestar generalizado. Claro, pues se dengue, por supuesto, ¿verdad? Cuando le empeora, por lo que consulta en el Hospital Nacional de Itagua, el cual le queda cerca de su casa de Incapiatá. El médico solicita un estudio de gota gruesa, ¿verdad? No se olviden que la malaria que hay en esa zona endémica de Perú está eliminada en Paraguay, ¿verdad? Por más que paraguayo, él estuvo en una zona, digamos que malárica, ¿verdad? Entonces está bien pedir gota gruesa en esos casos. Ahora, una persona que no se fue de viaje no tiene sentido porque no hay transmisión autóctona de malaria acá en Paraguay. Entonces se observan ahí en ese estudio de gota gruesa y de frotis, que el frotis realmente se ve un poquito mejor, esta estructura en forma de banana o de arco, y también los parásitos dentro de los glóbulos rojos que no están alterados, que es lo que indica la flecha. Bueno, ya suficiente dato. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Puede ser Plasmodium falciparum? Eso, excelente, bien. La característica del gametocito en forma de semiluna, fax o falciparum, ¿verdad? Indica que es en forma de os o faz, como así, en arco. Y la estructura del glóbulo rojo, que es más o menos de igual tamaño que el no parasitado, y también el trofozoito es bien compacto, no tiene forma irregular, y nos dan el diagnóstico, y no hay granulaciones de Schöffner. Entonces nos están diciendo de que se trata de Plasmodium falciparum. Correcto. Ok. Siguiente caso. Con el solo ver la imagen acá ya prácticamente está el diagnóstico. No hace falta ni siquiera que lea, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad? Paraguay tiene una relativa frecuencia importante de este patógeno. Es un adolescente procedente de la ciudad de Concepción, Paraguay, con una tumoración en la mucosa nasal. Eso hay pocas posibilidades de protozoarios que provocan eso. Refiere que el pólipo fue aumentando lentamente y que regularmente suele nadar. Es un dato epidemiológico muy importante en el río Paraguay y otros casos de agua. Y se le hace una cirugía, ¿verdad? Se le extirpa el pólipo y se ve esta estructura en la coloración hematoxilina de eosina grande, así entre 60, hay varias, ¿verdad? Acá tenemos otras que van creciendo y dentro una endosporulación. Anteriormente este protozoario era considerado hongo y desde hace algunos años se lo reclasificó como protozoario dentro del grupo de RPI. Ichthyophonus, Dermocistidium, Rosetta y Dermocistidium. Bueno, qué sé yo. Bueno, el Dermocistidium se le parece mucho que es parásito de peces, pero no dije finalmente la R. ¿Qué es la R?
Rhinosporidium puede ser, profe. Claro, pues Rhinosporidium. Bueno, entonces Rhinosporidium severi es el agente que se cree que algún animal, como un pez probablemente, parecido al grupo de parásitos de Dermocistidium, ¿verdad? Que son coanozoarios, ahí están en el medio entre hongos, animales y protistas, que probablemente sufran una nueva reubicación en la clasificación de estos protozoarios. Y hoy en día es un protozoario, ¿verdad? Esta es la característica, y tiene todavía el nombre endosporas y eso de hongo todavía, ¿verdad? Sí, Rhinosporidium severi. Bien, siguiente caso. Este es un caso bastante como que clásico, ¿verdad? Evidente. Es un adulto de sexo masculino, consulta por una ulceración de la piel en la pierna izquierda. Acá se nota perfectamente una llaga de unos 4 centímetros de diámetro, de 3 meses de evolución. No es una úlcera de evolución así muy, muy rápida, rampante, ¿verdad? No. Va como que creciendo lentamente, no duele. El paciente vive en un asentamiento nuevo, en un terreno expropiado, en una zona de zanja monontí Concepción, en la cual está cerca de una zona boscosa. O sea, la patología pudo haber sido contagiada en una zona boscosa. El paciente refiere que algunos de sus vecinos también poseen algo similar a lo que él tenía, quiere decir que es un mini brote, ¿verdad? La lesión no es dolorosa y se ha aplicado crema antibiótico y nada que ver, o sea, no le pasó nada, está igualitísima. Se realiza un frotis del raspado acá del borde y se ve en esta estructura coloreado con Giemsa, que son unos protozoarios que tienen un tamaño, este se nota perfectamente, ¿verdad? Un núcleo y un cinetoplasto. Ya vimos algo parecido acá, y sobre todo en la relación con la selva, la piel, en la forma de la úlcera que tiene borde indurado, una llaga, acá tiene una costra, ¿verdad? No hay mucha vuelta que dar. ¿Qué es? Leishmania brasiliensis. Eso mismo, Leishmania brasiliensis. Si bien tal vez en otras zonas, en Paraguay, Leishmania brasiliensis es el único agente que está tipificado que es productor de leishmaniasis cutánea. Podría eventualmente ser otra especie, por eso a veces no se pone la especie, ¿verdad? Y como ustedes saben, hay una cura aparente en las lesiones cutáneas y posteriormente desarrolla lesiones mucosas. Es el único agente, más importante también, Leishmania panamensis, del complejo brasiliense, agente de leishmaniosis mucocutánea. Bien, siguiente caso. Paciente adulto que realiza un coproparasitológico de rutina, o sea, no hay acá características clínicas, ¿no? En el cual se observa un quiste, un protozoario de 5 a 20 micrómetros, acá está la imagen, con Lugol, de forma ovalada, o relativamente irregular, fíjense, parece una perita y qué sé yo, ¿verdad? Y con una vacuola de glucógeno, acá se nota mejor cómo tiñe el glucógeno que tiene yodo y tiñe que el glucógeno de la vacuola de este protozoario. Acá se ve el núcleo y que es bastante grande y con un cariosoma grande, ¿verdad? El paciente no posee ninguna sintomatología. La característica es su gran vacuola de glucógeno teñida con Lugol o yodo. Esto es 2 más 2 igual a... Iodamoeba buchli. Eso, Iodamoeba buchli. Excelente. Bueno, bien chicos, estuvieron muy bien realmente. Sobre todo que se animaron y participaron, me gustó mucho eso. Si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran preguntar o compartir. ¿Algún profe que quiera agregar algo?